Porque aquí algo les está pegando. Así que vamos a iniciar, hermanos, con la primera tortura del día de hoy. Cuando ya estén listos, me dicen, por favor. La tarea. Voy a pasar por esos lugares, voy a poner la hojita boca abajo y cuando yo les indique, la pueden voltear para darle la misma oportunidad y el mismo tiempo a todos, ¿ok? Así que no la volteen todavía. Pueden pedir revelación. Si alguien llega después de la palabra, bien, hermanos. Pueden voltear su hoja. Falso, verdadero. Lean bien, por favor. Si es falso, le pone falso. Si es verdadera la declaración, le pone verdadera. Usted sabe cuando son falsas, regularmente es porque tienen unas cositas. En todo caso, se tiene que ser capaz de justificar su respuesta. Porque sí, porque no. Cinco minutitos nada más. Porque es una prueba rápida. Porque quiere decir que tenemos que contestar. Sí, por favor. De preferencia en la parte de arriba. Y que sea visible, por favor.
No. Nada más tapen la de sus compañeros. Sí, porque nadie le copie, porque luego. Nada, no sé. Se tiene que escribir todo verdadero o falso, nomás con la B y la. De preferencia todo, porque luego si no identifico bien la letra. No, ahorita lo vamos a recoger todas a una. ¿Me ayuda a recogerlas hasta el lado, por favor? $15 y $15. Ahí estamos. Hermano Joel, ¿me ayuda a recogerlas de este lado, por favor? Gracias. Gracias, nada más. ¿Su nombre? Ok. Ok, voy a decir rápido, voy a pasar rápido lista. Si alguien no está, díganme por favor. Aguilar Marvin, Calvillo Adriana, Calvillo Alondra. ¿Hasta aquí todos están? Cienfuegos Norma, Colunga José, Cruz Alisa, Cruz Mayolo, Alisa, de la Peña Rosalinda. Ah, Delgado María, Flores Héctor, Flores San Juanita, Galindo Edgar, García María, María García, Ranferi García, Rosa Elena García, Rosa Elena García, ¿no ha llegado? Rubí García, Dalia Garza, María Herrera, Susi Martínez, Joel Mendiola, Alex Mireles, Damaris Morales, Guillermo Morato, María Morato,
Leticia Pequeño, Yasmín Ramírez, David Reyes, Jared Reyes, Marisela Reyes, Mónica Rocha, Elizabeth Rodríguez, Eduardo Salgado, Jairo Silva, Oralia Torres, Abraham Treviño y Daniel Veloz. Muy bien. Bien, hermanos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Tenemos que hablar acerca de la creación del mundo. Tenemos que hablar acerca de la creación del hombre. Vamos a hablar acerca de la constitución del hombre. Y vamos a mencionar también el tema de la imagen de Dios en el hombre. El equipo 1 nos va a hablar acerca de las teorías relacionadas con la creación. Antes de dejar el lugar al equipo 1, que ya están listos, ¿sí? ¿Equipo 1 ya está listo? Váyanse preparando. Vamos a hablar, hermanos, de la creación del hombre. La pregunta fundamental con respecto a la creación es, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear el universo? ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito que tiene la creación? ¿Por qué Dios creó el universo? ¿Se acuerdan cuál fue el tema de la clase anterior, de la clase la primera y única clase que hemos tenido? ¿Cuál fue el tema? Los ángeles. Y dijimos, los ángeles fueron creados con el atributo de la perdurabilidad, o son perdurables, porque fueron creados en la eternidad. Así que no son eternos, solamente Dios es eterno, porque no tiene principio ni fin, pero los ángeles son perdurables, porque al ser creados en la eternidad, no mueren, ¿verdad? Son perdurables. Entonces, si Dios ya había creado a los ángeles, ¿para qué crea el universo y para qué crea al ser humano? Dijimos que cuál era el motivo, la razón de ser de los ángeles. Para adorar a Dios y servir a Dios. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué existe usted? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Para qué Dios crea otra especie? Pues déjeme decirlo de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué crea al ser humano si ya tenía los ángeles que le adoraban y que le servían? ¿Qué necesidad tiene Dios de una nueva creación? Si ya había quien cumplía con este propósito. Le dejo la pregunta ahí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó el universo o de la creación de Dios? Cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, hermanos, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Génesis 1:1 responde a la pregunta, ¿cuándo tuvo lugar la creación? ¿Qué responde Génesis 1:1? En el principio. Es decir, Dios estableció un momento al cual la Biblia lo llama el principio. Y es que el tiempo empieza a contar a partir que Dios decide crear el universo. Antes de crear el universo, hermanos, ¿qué dijimos que Dios había creado? A los ángeles. ¿Qué característica física tienen los ángeles? No tienen ninguna característica física, son espíritu. Pero cuando la Biblia dice que Dios crea el universo, Dios está creando algo. Dios está formando algo visible y material. Entonces, el tiempo, hermanos, inicia a contar, el conteo del tiempo inicia y por eso se establece el principio. El momento en que Dios decide o Dios crea algo material. En este caso es los cielos y la tierra. Entendiendo que al hablar de los cielos y la tierra, no solamente está hablando de las estrellas y de los árboles, sino que está hablando de la totalidad de la creación material de Dios. Hablamos de galaxias, hablamos de millones y millones de planetas, de galaxias y de todo lo que puede existir en ellos. Entonces, Dios establece ese principio en el momento en que decide crear algo, materia, ¿verdad?
Y se establece ahí entonces el inicio del tiempo. Antes, hermano, salud, antes de este tiempo se habla de eternidad. Antes no hay un tiempo señalado, sino simplemente se habla de una eternidad. Ahora, Génesis 1:1 responde a la pregunta, ¿quién es el sujeto de la creación? ¿Quién realiza la creación? Génesis 1:1 dice, Dios. No pone en tela de duda si acaso existe Dios. No se pregunta si no cuestiona ni tampoco lo pone en su posición. Si existiera Dios, a él se le atribuye la creación. No, sino que da por sentado y determina que Dios es, y dice, él creó todo. Así que el sujeto que ejecuta o que realiza la creación es Dios. Pero la pregunta que viene a continuación, otra vez, ¿cuál es el objetivo de la creación? Explícitamente Génesis 1:1 no lo dice, solamente dice Dios creó los cielos y la tierra. Pero la respuesta a esta gran interrogante, ¿cuál fue el propósito? Bueno, Dios creó, pero ¿por qué creó? ¿Para qué creó? Esa es una encomienda que se le da a Adán y a Eva. Pero si dijéramos, Dios creó el universo para que se llenara de cosas y los cielos y la tierra para que se llenaran, se multiplicaran, se abastecieran, pudiéramos decir, ya estamos, se ha cumplido la encomienda, ¿verdad? Pero hay algo detrás de todo esto. Cuando usted tenga la respuesta, me dice, por favor. Tenemos que entender, hermanos, la naturaleza de la creación. Primero, debemos entender que la creación es un acto del Dios Trino. Génesis dice Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos y analizamos la escritura, no solamente se refiere a Dios como Dios Padre, sino hay muchos pasajes, y aquí están enlistados, que le atribuyen la creación al Hijo. Dicen que Él participa activamente en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Pero también se le atribuye al Espíritu Santo. Job dice que el soplo del Omnipotente me dio vida. Su espíritu lo vivificó, le dio vida. Entonces, la obra de la creación, hermanos, también se le atribuye al Espíritu Santo. Ahora, no vamos a caer en una discusión, hermano, porque a veces como trinitarios queremos dividir y separar muy específicamente qué exactamente hizo el Padre, qué exactamente hizo el Hijo y qué exactamente hizo el Espíritu Santo, y nos olvidamos de la unidad de Dios. Es un Dios en tres personas. La Biblia nos dice que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación. Un hombre llamado Miller Erickson lo define así: aunque la creación procede del Padre, se realiza a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Así que lo primero que debemos de recordar, hermanos, es que la creación es un acto del Dios Trino. Dicho de otra manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron en la creación. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Están conmigo? Porque el que no está conmigo está contra mí. Ok. Además, hermanos, ¿qué otra característica de la creación? Bueno, la creación, no sé si los hermanos de este lado alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Sí? Que es un acto libre de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Dios iba a dejar de ser Dios si no creaba? No. ¿En algo le iba a bajar puntos a Dios, crear o no crear? Él decidió hacerlo. ¿Porque alguien lo obligó, no? ¿Porque iba a obtener algún beneficio? Él seguía siendo Dios. Es inmutable. Nada puede afectarle en su esencia, en su naturaleza, en su constitución. Es simplemente porque en su voluntad Dios quiso hacerlo. Y en esa creación, hermanos, nosotros vemos que la creación comunica la bondad divina en un acto de generosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pudo no haber creado, pero creó.
Y no solamente creó, no solamente hizo, formó el universo, sino que en esa inmensidad de creación de Dios, nosotros podemos ver, dice la Escritura, que podemos conocer su eterno poder y deidad a través de las cosas visibles. A través de la creación, Dios está comunicando su inmensidad, su grandeza, y es generoso con nosotros al dejarnos ver su inmenso poder. No solamente eso, sino al concedernos un propósito y darnos tantas bendiciones y tantos privilegios. Nosotros como creación vemos esa generosidad de Dios. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Es un Dios generoso y un Dios bueno. Además, la creación, hermanos, es un acto temporal de Dios. ¿Por qué temporal? ¿A qué nos referimos con temporal? Pues que no es permanente. Al menos hablando de la creación del universo, ¿verdad? Al ser creado en un tiempo, todo lo que es creado en un tiempo, hermanos, tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Todo. Así que la creación se realiza en un tiempo cuando en el principio, pero también se concluye en un tiempo. Dice que 6 días toma el Señor para crear y uno séptimo para descansar. Se concluye en un tiempo. Pero también, y dice la Escritura, que en algún tiempo va a ser destruida. Es decir, que la creación, hermanos, que nosotros tenemos ha sido, al ser creada en un tiempo, tiene fecha de caducidad. Aún nuestro mismo cuerpo, hermanos, aunque Dios lo creó, ¿verdad? Para que fuera perdurable, el pecado del hombre hizo que dice que vino la muerte por causa del pecado. Entonces, nosotros podemos ver en nuestro cuerpo, hermanos, cómo se va acercando la fecha de caducidad. Las arruguitas y luego como que el cuerpo se empieza a desgastar y dice el salmista, bueno, dice Moisés, los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos son 80 años y con todo y es molestia y trabajo. Es decir, hay un tiempo, hermano, tenemos que ser conscientes de eso. Bendito sea Dios, en Cristo Jesús tenemos vida eterna, pero mientras estemos en esta tierra, tenemos un tiempo. Hablando de la creación del universo, tiene un tiempo. Voy a avanzar, ¿puedo? Además, bueno, hasta aquí llevamos 3 aspectos respecto a la naturaleza de la creación. Dijimos, es un acto del Dios Trino. ¿Qué más dijimos? Es un acto libre de Dios. ¿Y qué más dijimos? Es un acto temporal de Dios. Además, hermanos, la creación, y es lo más sorprendente, que es un medio del cual algo toma cuerpo o toma forma de la nada. Vamos a ver algunos vocablos que encontramos en la Biblia para hablar acerca de la creación. En el Antiguo Testamento hay 3 vocablos distintivos, hermanos, que ustedes lo pueden, eso lo tienen en su libro. Un vocablo es el vocablo bara, que significa del hebreo producir, generar, trabajar, cortar, crear. Y este vocablo, lo sorprendente de este vocablo es que solamente se utiliza para hablar de una obra de Dios y nunca de una actividad humana. Los demás vocablos que vamos a ver se pueden referir a la creación, algo que el hombre crea, algo que el hombre hace. Pero este vocablo nunca se utiliza para hablar de la creación del hombre, o que el hombre crea o hace algo, forma algo. Sino dice, ese es un vocablo que solamente se usa para hablar de actos creativos de Dios. ¿Cuál es la característica, hermanos, de la creación de Dios? Que fue hecho de la nada. Nosotros, como seres humanos, como creación misma, creamos a partir de cosas que ya tenemos. ¿Verdad que sí? Aún los mismos ídolos los hacemos, bueno, yo no, ustedes no sé. Los hacemos de leño, de la madera, algo que ya existe, algo que Dios ha hecho. Una imagen de un papel, algo que ya está hecho. Y si no está hecho ese papel, lo formamos de algo que Dios ya hizo, del árbol. Entonces, nosotros, para crear, hermanos, necesitamos de algo que ya existe. Pero Dios no. Y la Biblia dice que Dios creó, que Él formó cuando no había nada. Dios creó y Él lo que creó lo hizo de la nada. No había nada y Dios lo creó. Entonces, ese es un acto, hermanos, que manifiesta un acto milagroso, que manifiesta la omnipotencia de Dios. El vocablo para.
Otro vocablo, hermanos, del hebreo es el yatzar. Aquí la diferencia, hermanos, con crear es que este vocablo se refiere a formar, modelar, labrar de materiales preexistentes y da la idea, hermanos, de dar forma, de modelar, ¿sí? De dar forma. Más directamente, ¿verdad? Se la relaciona cuando el Señor le dice a Jeremías que vaya a casa del alfarero, ¿se acuerdan? Y que ahí le muestra cómo el alfarero está trabajando en la roca con el barro y que no le gusta la forma que el barro tiene y lo vuelve a modelar, lo vuelve a formar. Ese, hermanos, es la concepción, el concepto del vocablo yatzar, formar, modelar. Y es, hermanos, cuando se refiere a la creación del hombre, que dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Ahora, este vocablo también es utilizado para hablar de la creación que el hombre hace respecto a ciertas cosas, ¿verdad? Otro vocablo hebreo es el asá, que habla de fabricar, hacer, manufacturar o labrar. Y es un vocablo que también se refiere a la creación del hombre, pero que Génesis 3, 31, 2, 2, 3, 3, 1 y 5, 1 hablan acerca de la creación de Dios, cómo Dios hace, cómo Dios fabrica. En el Nuevo Testamento encontramos un vocablo que es ditso. Ese vocablo es griego y habla de crear o de producir. Se refiere a la creación de Dios. Hay otros vocablos, pero ese es el vocablo que más predomina. Se encuentra más de 30 veces en el Nuevo Testamento y nos habla de esa creación que Dios ha realizado. Ahora, otros pasajes, hermanos, como Salmo 33, 6, 9, 148, 5, Hebreos 11, 3, Romanos 4, 17, apoyan la idea de que Dios creó a partir de la nada, que Dios no necesitó materiales preexistentes para crear, sino que Dios hizo y formó el universo de la nada. Cuando pueda avanzar, me avisan. Hasta aquí comentarios, preguntas, dudas, opiniones, reclamaciones. ¿Es la respuesta a la pregunta principal o? ¿Por qué creó el universo? Por medio de él y para él. Por ahí andamos. Por ahí andamos. Hay un propósito dentro de eso, ¿verdad? Por ahí andamos. Nada más perfílemelo más claramente. Ahí vamos. ¿Puedo? ¿Puedo? La creación del mundo, del universo, da una existencia, le da al mundo una existencia distinta, aunque siempre dependiente. Miren, hermanos, es que ha habido diferentes filosofías respecto a la creación y hay quienes consideran, y a lo mejor usted ha escuchado acerca de esto. ¿Hay alguien aquí que practique el yoga? No me digan, hermanos, porque me infarto. Miren, esta es la creencia del panteísmo. El panteísmo dice, Dios es una fuerza que está diseminada en toda la creación. Hay parte de Dios en el hombre, hay parte de Dios en el árbol, hay parte de Dios en el río, hay parte de Dios en el perro. Cuando yo medito o cuando yo practico el yoga, pongo en armonía el Dios que está en el hombre, el Dios que... Imagínense, me voy a hacer yoga al lado del árbol donde está corriendo un estanque y está sentado un perro. Ahí pongo en armonía al Dios que está en el hombre, al Dios que está en el árbol, al Dios que está en el arroyo y al Dios que está en el perro.
Y entonces al ponerme en armonía con el universo, estoy unificando a Dios y estoy haciendo que el Dios que hay en mí crezca. Usted me dice que no, pero eso es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente piensa. Entonces, a través de eso y mientras más, ¿cómo se dice? Mientras más en armonía esté con el universo, más voy creciendo yo, más va creciendo mi espíritu, ¿sí? Más espiritual me estoy volviendo. Entonces, lo que cree el panteísmo es que Dios está diseminado, o que hay partículas de Dios diseminadas en todo el universo. Cuando nosotros vemos la creación de Dios y desde la perspectiva bíblica nos damos cuenta que el universo no es la forma de existir de Dios, ni la apariencia fenoménica, estamos hablando de fenómeno, del absoluto o de Dios. Y Dios no es simplemente la vida, el alma o la ley interna que gobierna el mundo, sino que Dios goza de su propia vida eternamente completa sobre el mundo y en absoluta independencia de él. Es decir, que Dios no necesita distribuirse en el mundo, ni que sea unificado a través de métodos de meditación, sino que Dios es independientemente, Dios es autoexistente. El atributo para hablar de la autoexistencia de Dios se llama aceidad. ¿Alguien había escuchado esta palabra? ¿Alguien había escuchado esta palabra? ¿Y los de tercero? ¿Y segundo? ¿Qué ya vieron teología 1? Yo se los enseñé. Tuvieron que haberlo escuchado. Aceidad, autoexistencia de Dios. Ahora, decimos, Dios es independiente del mundo. ¿Queda claro? Dios no está distribuido, partículas de Dios por todas partes del mundo. Eso no es lo que dice Dios. Sin embargo, pues hablamos de una existencia distinta. El mundo es distinto de Dios. El mundo no es Dios. El árbol no es Dios. ¿Sí? El mundo es distinto de Dios. Sin embargo, Dios no se retiró del mundo porque otra filosofía, hermanos, es que Dios creó al mundo y lo dejó que el mundo fuese. Dios ya no tiene participación con el mundo, dicen unos por ahí. Es decir, Dios le dio al mundo sus propias leyes para regirse, así que eso se llama gnosticismo. Dios dejó agnosticismo. Dios dejó al mundo que se gobernara por sí mismo y se apartó, y tanto se apartó Dios que es imposible que le conozcamos. ¿Por qué? Porque Dios ya no tiene relación con el mundo, no trasciende con él, no le importa si quiere el mundo. Ahora tenemos nuestras propias leyes y gobernamos nosotros. El mundo por quienes habitan en el mundo. Mire, Dios no se retiró del mundo después de haberlo creado, falta una O ahí, sino que permaneció en él, en el más íntimo enlace con él. La Biblia dice que Dios sostiene o mantiene el universo. Dios no está, y es el punto que tenemos que aclarar, Dios no es el mundo, pero Dios está al pendiente del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que sostiene, aunque le ha dado a la tierra y aún a los cielos cierta capacidad para estar y permanecer. La realidad y la Biblia nos dice es que quien sostiene, quien mantiene ese orden perfecto en el universo es Dios. Que Él es el que sigue gobernando y el atributo aquí que predomina es la soberanía. ¿Qué quiere decir? Que Él gobierna sobre el universo. No son sus propias leyes, las leyes de la naturaleza, sino es la ley misma de Dios que gobierna y que rige el universo. ¿Puedo? Ahora quiero que vaya conmigo, por favor, a estos dos pasajes. Efesios 1, 3, 14 y después nos vamos a Romanos 8, 13. Cuando ya tengan Efesios me dicen, por favor. Esta es uno de mis pasajes favoritos. Efesios 1, 3 al 14. ¿Lo tenemos? Ok, leemos todos juntos. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, a fin de que seamos en él también vosotros el evangelio de vuestra salvación, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. ¿Cuál es la frase que predomina en esta porción bíblica, hermanos? Para alabanza de su gloria. Y hay otro tema teológico que predomina en esta porción bíblica. ¿Cuál es? Dice que el hombre fue creado para alabanza de su gloria. Una porción específicamente dice para alabanza de la gloria de su gracia. Ese tema, hermanos, de la gracia de Dios, lo encontramos en cada versículo. Dice según su beneplácito, según como Él le plació, como Él bien quiso, de salvarnos, de escogernos en Cristo, para que fuésemos para la alabanza de su gloria. Pero dice que aún antes de la creación del mundo, Él ya nos había elegido para que fuésemos santos y sin mancha. Que aún antes de crear el universo, Dios ya tenía en mira la creación del hombre. Ahora vamos por favor a Romanos. Capítulo 8, versículo 18 al 28. ¿Ya? Leemos juntos. Dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Me extiendo hasta el 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. ¿Dónde? Entre muchos hermanos. Mire, la Biblia, ¿se acuerda que dijimos Génesis 1:1? Revela que, ¿y dónde es el propósito en Génesis 1:1? Bueno, la Biblia dice Dios creó, y el propósito no está explícito, pero está en el hecho de que Dios creó al hombre, que Dios creó el universo. Primero, digo, para revelar su plenitud, porque al crear a los ángeles, hermanos, dijimos que naturaleza tenían los ángeles. Material, son espíritu. Entonces, Dios es espíritu. Hasta la creación del universo no se había manifestado lo que nosotros vemos en la Biblia, la omnipotencia de Dios en ese sentido material. No sé si me estoy explicando. Es decir, Dios decide crear por primera vez, según los registros que nosotros tenemos en la Biblia, no sabemos si antes de eso Dios había creado otra cosa, pero crear algo material cuando no había nada y decide crear de la nada. Entonces, la plenitud de la omnipotencia de Dios o la omnipotencia de Dios se manifiesta cuando Dios está creando algo distinto a lo que había creado antes y crear a partir de la nada. Así que Dios revela la plenitud de su poder al crear a través de esta creación. Pero también a través de esa creación, Dios revela la plenitud de sus atributos. Antes ya había creado a los ángeles. Y según lo que analizamos, los ángeles pecaron. Y en ese pecar de los ángeles, Dios manifestó atributos que son inherentes de él, como son la santidad. ¿Y qué más? ¿Qué otro atributo en el pecado de los ángeles? Evidencia de Dios. Justicia. Muy bien. Pero no se ve manifestado un atributo de Dios como lo es la misericordia y el amor. Así que para revelar esa totalidad o esa plenitud de Dios y de sus atributos era necesario una creación que pudiese experimentar. Ahora, no es que Dios haya planeado que el hombre pecara, sino que dice la Escritura que Dios en su omnisciencia, en su previo conocimiento, sabiendo que podían fallar, es que decide manifestar esa plenitud de quién es Él. Dios es amor, Él es misericordia, Él es bondad. Así que, mientras con los ángeles solamente se ha evidenciado justicia y santidad, a través de la creación del universo se revelan muchos otros de los atributos de Dios. Dijimos como la omnipotencia, como la soberanía, como la misericordia, como la gracia. Así que, ¿cómo íbamos a ver? ¿Cómo iba a manifestarse la gracia de Dios si antes de esto no se había? Pues que hubiera perdonado a los ángeles. La Biblia dice que los ángeles no quiso perdonarlos. ¿Por qué? Porque el soberano no quiso. Cuando vaya al cielo, pregúntele a Dios por qué no perdonó a los ángeles. Pero la Biblia dice que no, los perdonó. Mi argumento que yo les decía a ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto fue? ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Por qué no los perdonó? ¿Sí les dije? ¿No? ¿No? Ok. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Y por qué si nos perdona a nosotros? La gran pregunta. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? Pero cuando los ángeles todavía no venía Cristo. Adán todavía no nacía Cristo. Primero, porque la Biblia no dice que se hayan arrepentido, ¿va? Empezando por ahí. Segundo, hermanos, porque el pecado fue un pecado que se dio en la eternidad. Y si pecaron en la eternidad, el pecado es un pecado. El hombre se crea el universo y dice en el principio hay un tiempo. Si el hombre peca en ese tiempo, hay un tiempo también para
redención. Es decir, no es un pecado eterno, sino es un pecado en el tiempo. Ahora, la mente del hombre es una mente que se da también, hermanos, usted sabe, ¿verdad? Ahorita sabemos algo y luego se nos olvida y luego se nos... Pero no así la mente de Dios, ni siquiera la mente de los ángeles. Así que siempre presente estaría ese pecado. Entonces, a través de la creación se revela la plenitud de los atributos de Dios, incluyendo, hermanos, su omnisciencia, es decir, su total conocimiento de lo pasado, de lo presente y de lo futurible. Que Dios anticipa y dice, aún antes de que crea el universo, yo sé lo que va a pasar con el hombre. Yo sé la decisión que va a pasar con el hombre. Pero aún antes de crearlo, voy a establecer ese plan de salvación y de redención para el hombre que ha de pecar. Y no solamente eso, sino que ahora, hermanos, nosotros sabemos, si no bien así se acierta, pero la palabra de Dios establece lo que va a pasar en el futuro. Respecto a esta misma creación, sabemos que habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque esta tierra y estos cielos van a ser destruidos por Dios. Pero también sabemos, hermanos, que aunque hay un tiempo, ¿verdad?, en el que va a ser probadas, aunque Dios va a volver a su trato con los judíos, ¿verdad? Todo eso. Va a haber un tiempo también en que al ser destruido ese cielo y esa tierra, estaremos eternamente con el Señor. Así que, ¿cómo habríamos de saber nosotros eso? Si no se revela a Dios y Dios se manifiesta a través de esta creación gloriosa y maravillosa como lo es el universo. ¿Cómo podríamos evidenciar los milagros de Dios que rompen con las leyes de la naturaleza? ¿Cómo podríamos conocer el inmenso poder de Dios, de siendo espíritu, que el Hijo de Dios tomase carne, tomase forma y forma de hombre, de esta serie, de esa criatura tan especial que la había formado, según Génesis, capítulo 3? Así que, a través de la creación, hermanos, y cada uno de esos elementos de la creación, nosotros vemos la plenitud de Dios. Vemos la grandeza de Dios. Porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. En Cristo Jesús, nosotros vemos la plenitud de Dios en la persona de Cristo. Nosotros vemos su plenitud en cuanto a todos y cada uno de los atributos en la persona de Cristo. Pero para que Cristo viniese en carne era necesario manifestar esa plenitud, que hubiese una creación que pudiese contemplar esa y recibir ese favor de esa gracia que sigue siendo hasta el tiempo de hoy un misterio. Y fue lo que leíamos hace un momento, ¿verdad? Según el misterio. ¿Misterio para quién? Para nosotros. El poder comprender la inmensidad y la plenitud del favor divino hacia una creación pecadora, como nosotros. Los ángeles no pudieron participar o no participan de ese misterio, pero nosotros, bendita sea la gracia de Dios, sí. Antes de llegar al hombre, tenemos que dejar el lugar al equipo para que nos hablen acerca de las teorías acerca de la creación. ¿Sí? Pásenle. ¿A qué hora suena el? Antes de que suene la chicharra. Y ellos son el equipo 1. Yo lo agarro primero y luego yo sí quiero tomar. Bueno, nosotros somos el equipo 1. Pues nuestro equipo, ¿verdad?, se divide en 4 teorías. Yo y mi hermano le vamos a decir la primera teoría, y la primera teoría de la evolución es la evolución teísta. Dice, el estudio de esta no sirve aquí en ningún propósito útil. Dice, por básicamente sus partidarios aceptan todo lo que proponen en la evolución secular, con el condición de que se indique que Dios estaba supervisando. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Ellos creen que
que Dios creó algo y que esa cosa se evolucionó, pero que Dios tuvo el cuidado de ir supervisando la evolución. O sea, ellos creen eso y aceptan todo, como decía, ¿verdad? Aceptan todo tipo de sugerencias o todo tipo de teoría que, que introduce a Dios. Mi hermana le va a decir otra cosa de la teoría teísta. Aquí hablamos sobre la teoría teísta, pero también nos habla el libro que hay tres, aparte de la evolución teísta, está la teoría de la interrupción, el concepto de ruina y reconstrucción, el creacionismo por decreto y el crecimiento progresivo. Solo que esta, pues, como ya explicó Susi, la creen como inútil, no aprender nada de ahí, no aporta nada, pero de estas tres, ellos dicen que en tres cosas están de acuerdo estas tres teorías, que uno sería que sí ha tenido lugar una microevolución, una serie de cambios pequeños dentro de un microorganismo, por ejemplo, el tamaño del pico de un pájaro, el cambio del color de las plumas de un pájaro, cosas pequeñas dentro de una misma especie, ¿verdad? No que un pájaro se convirtió en un chango, así, cosas así, no. Todo dentro de la misma especie hubo un pequeño evolución, ¿verdad? En el segundo acuerdo dice que se debe adorar a Dios como el creador y que sobrenaturalmente y sin interrupción creó antepasados genéticos de los grandes grupos de organismos vegetales y animales. En eso también están de acuerdo estas tres. La ateísta no, nada más estas tres teorías están de acuerdo en estos tres acuerdos. ¿Amén? El último acuerdo dice que los seres humanos derivan su valor o dignidad del hecho de haber sido creados directamente a imagen y semejanza de Dios. Eso sí están de acuerdo. Entonces, en esto concluimos en los tres acuerdos que tienen solamente estas tres teorías. Esta no fue nuestra teoría teísta. Decía la hermana que otra de las teorías es la teoría de la interrupción, y voy a hablar de lo que ellos creen en esa teoría y cuáles son sus puntos débiles basados todos en la Biblia. Dice, usando para sostener la teoría que hubo una creación primitiva en el pasado remoto, y ellos usan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el punto número uno. Ellos creen que había algo antes de Adán y Eva, antes de que el Señor creara el universo. El punto número dos dice, en la historia dice, proponen que Satanás había sido un arcángel que gobernaba esta tierra preadámica, antes de Adán. Entonces se rebeló con todos. Fue destruida por una inundación, refiriéndose al verso, y ese es el verso Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y el punto número 3, algunos defensores señalan a la rebría, acento disyuntivo introducido por los rabinos de la Edad Media para indicar subdivisión, aunque admiten que la Biblia no admite cuánto tiempo sostienen que Dios comenzó finalmente la reconstrucción. Los rabinos no saben cuándo fue la reconstrucción de la tierra, basado bíblicamente. Sugieren en realidad no llenarla, sino un volver a llenarla. Está diciendo que después de que Dios destruyó toda la tierra, la volvieron a llenar. Eso es lo que ellos creen en la teoría de la interrupción. Y los puntos débiles que estas personas tienen son también, encontramos 3 puntos. Dice, el idioma hebrea no da lugar a una interrupción de millones de años, sino que indica que fue una secuencia. El punto número 2 está basado en el versículo 1:1. No describe a un mundo preadámico, o sea, que fuera antes de Adán algún mundo. Nosotros sabemos cómo fue la secuencia de cómo separó Dios las tinieblas de la luz. Conocemos la secuencia, pero hay unos puntos débiles y este es uno de ellos.
Dice, no describe un mundo preadámico, sino que presenta al lector el mundo que Dios creó sin forma y vacía, es decir, como una declaración resumida. En el punto número 3 dice, por último, la teoría se derrota a sí misma. Relegar todos los estatus que contienen fósiles al mundo preadámico con el fin de armonizar. Elimina toda evidencia de una catástrofe. Claramente que el diluvio tuvo una extensión universal. Y la teoría dice que el diluvio fue local, en Mesopotamia y los lugares que la rodean. Y esas son las creencias de la teoría de la interrupción. Nos tocó la creación por decreto. Dios no creó la tierra con lugares decorativos donde hubiera elementos e higos. Punto número 2, que la velocidad de desintegración radioactiva haya sido constante durante 4.500 millones de años y que no haya existido filtramentos de elementos base a los higos de 4.500 millones de años. Además de esto, los partidarios de la creación por decreto creen que Dios creó la biosfera entre un estado maduro y pleno de funación. Y por último, los partidarios de la creación por decreto sostienen la mayor parte de los estratos que tienen filósofos y a todos ellos fueron depositados durante el diluvio de Noé y inmediatamente después, mientras las aguas se retiraron. Me tocó presentar el creacionismo progresivo. Significa teoría de los días. Este movimiento sostiene que los días de la creación, del que habla el libro de Génesis capítulo 1, connotan periodos superpuestos de tiempos indeterminados donde la palabra día significa algo más amplio que un día literal de 24 horas. También reconocen que las genealogías que aparecen en la Biblia no tienen por intención la construcción de una cronología exacta. Muchos creen que aún estamos viviendo en el sexto día de la creación y que el día de descanso sabático de Dios tendrá lugar en el estado eterno. Otros creen que estamos en el séptimo día de la creación, porque la palabra descanso significa cesó y no se indica que haya terminado el día séptimo. Sin embargo, dice en Génesis capítulo 2, versículo 3, que no hay duda en la Biblia que indique que Dios está creando nuevos universos en el presente. También dice, también creen que Dios creó diversos prototipos de plantas, de animales durante diferentes etapas y a partir de ahí los procesos de microevolución han producido la variedad de flora, fauna que observamos hoy. Tienen 3 puntos ellos débiles. El personalismo progresivo tiene 3 puntos débiles. En primer lugar, algunos de sus partidarios ponen demasiada confianza en la capacidad de la ciencia para poder reconocer la verdad. Si usted mira, pusimos aquí uno sacando el mundo, ¿verdad? Segundo, dice, tiene relación con el primero cuando los partidarios rechazan la creación por decreto porque basan en una ciencia que ellos consideran obsoleta. El tercer punto débil del creacionismo progresivo consiste en que una vez que asignan los extractos biológicos a largas eras de deposición gradual, no queda evidencia clara alguna de un diluvio universal fuera de la propia Biblia. Y sin embargo vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 1, esta comienza haciendo resaltar el hecho de que hubo un verdadero principio, una idea que evitan la mayor parte de las religiones y filosofías tanto antiguas como modernas. También miramos que a partir de la nada Dios creó los cielos y la tierra según Génesis capítulo 1, versículo 1, y el sujeto de la creación es Dios, nunca de una actividad humana. También la creación manifiesta el poder
Lo dice Isaías capítulo 40, versículo 26. La majestad, el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 13. El orden, Isaías 18. Y la soberanía de Dios, Salmos 39, versículo 11. Al ser el creador, Dios debe de ser reconocido como omnipotente y soberano, y no existe duda de que Dios lo haya creado. Bien. ¿Por qué hablamos? Gracias. ¿Por qué hablamos de estas teorías, hermanos? Como dentro de la esfera cristiana, estas son 4 teorías o 4 posturas, ¿verdad? Como se nos presentan. La evolución teísta. La teoría es el nombre, evolución teísta, porque sabemos que hay quienes no creen en Dios y entonces ellos creen en la evolución, pero no es evolución teísta, es una evolución, de hecho, ateísta, porque no creen en Dios. Dicen, el mundo se formó, no lo formó Dios, sino que se formó de un átomo o de algo así. Pero dentro de la esfera cristiana, aunque se no lo crea, hay personas que creen que sí hubo evolución, solo que esa evolución es una evolución, como lo explicaban los hermanos, que tiene su origen en Dios. Es decir, Dios creó la primera partícula y esa partícula fue evolucionando. Esa es la primera postura, evolución teísta, que es rechazada por el mismo texto bíblico, ¿verdad? Porque dice que Dios fue el que formó todos y cada una de las cosas que universo. La segunda teoría, ¿recuerda cómo se llamaba la teoría de la interrupción? Alguien que no sea del equipo que me explique la teoría de la interrupción. Todos agachen la cabeza. La teoría de la interrupción, hermanos, dice que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa fue una creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y del resto que viene en la creación de cómo Dios forma todo lo demás, dicen, es que son 2 creaciones diferentes. Antes de Adán, Dios hizo una creación y por algo se desordenó esa creación que Dios había hecho. Hay quienes dicen cuando el Señor expulsó a Satanás, cayó en la tierra y eso provocó el desorden. Hay otros que dicen cuando los dinosaurios, un meteoro cayó y por eso se desordenó la tierra. Entonces, tratan de dar una justificación a ese desorden que Génesis 1:2 señala. Dicen que porque hubo una creación que fue interrumpida y entonces Dios tuvo que volver a ordenar esa creación. ¿Ok? La Biblia no dice eso, hermanos. Mayormente se entiende que el Génesis 1:1 es como el resumen de la creación, ¿no? Es como el título de todo lo que va a venir a continuación. Tercera teoría, esa es la teoría de la interrupción. Tercera teoría, creacionismo por decreto. ¿Qué quiere decir? Dios dijo y así se hizo. Dios dijo, hágase, produzcase, y en ese momento Dios lo produjo, Dios se hizo con todas las características que Dios quiso que ese elemento de la creación tuviera. Por decreto, es decir, por su sola palabra, por su sola orden. Y la otra teoría, cuarta teoría, es el creacionismo progresivo. Creacionismo progresivo. Y ahorita que regresen se los explico. Hermanos que no han hecho la prueba rápida, por favor. ¿O quiere los? No, está bien, gracias.